La historia que estás a punto de escuchar es una maravillosa historia de venganza y romance. Por favor, suscríbete al canal si te gusta la historia y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es que un mujerón así está con ese ruco? La voz del chavo atravesó el bullicio del viernes por la noche en la cantina de Miguel en Coyoacán, Ciudad de México. El olor a cerveza fría y fritanga flotaba en el aire húmedo de marzo, mezclado con el sonido de conversaciones animadas y el tintineo de los vasos al chocar. Mi nombre es Raúl Méndez, y tengo 54 años. 20 años en la Infantería de Marina me enseñaron a evaluar los problemas antes de que te encuentren. Aquella noche, mis instintos estaban en alerta máxima. Esos 3 universitarios habían estado observándonos a mí y a mi esposa, Alicia, durante la última hora, susurrando y señalando desde su mesa en la esquina como hienas esperando el momento adecuado para atacar. Alicia apretó mi mano por debajo de la mesa, sus dedos fríos contra mi piel. Ella tiene 49 años, pero la gente siempre piensa que está en sus 30s. Es la forma en que se cuida, la disciplina que aprendió conmigo a lo largo de los años, la confianza que brilla en sus ojos verdes. Esa noche, llevaba puesto aquel vestido azul que resalta sus ojos, su cabello rojizo reflejando las luces amarillentas del bar como fuego danzando en la oscuridad. Después de 26 años de matrimonio, todavía me deja sin aliento. Pero también me preocupa. Una mujer como Alicia siempre llama la atención, y no toda la atención es bienvenida, especialmente cuando viene de niños mimados que nunca han escuchado un no en su vida. ¿Lista para irnos, cariño?, pregunté, manteniendo la voz firme pero lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. Mi mano ya estaba calculando la distancia hasta la salida, contando cuántos pasos, cuántos obstáculos. Los viejos hábitos de supervivencia nunca mueren. El chavo más ruidoso, un güero con la gorra hacia atrás, se levantó cuando pasamos por su mesa. El movimiento fue deliberado, calculado. Quería ser visto, quería armar una escena. Sus 2 amigos lo rodearon como si estuviera liderando algún tipo de desfile militar. El güero llevaba una sudadera de la UNAM que probablemente costó más de lo que yo ganaba en una semana cuando era soldado. Probablemente no pesaba ni 75 kilos empapado, pero se comportaba como si fuera el dueño del mundo. En serio, dijo lo suficientemente alto para que la mitad del bar lo oyera, el alcohol haciendo que su voz sonara más valiente de lo que realmente era. ¿Qué hace una mujer como esa con un tipo como tú? Me detuve. El ruido del bar pareció disminuir, como si el propio ambiente estuviera conteniendo la respiración. Alicia apretó mi brazo con más fuerza, sus dedos clavándose en mi piel a través de la camisa. Por mi visión periférica, podía ver a los otros clientes volteándose para mirar, como si esperaran un espectáculo. El cantinero, un hombre mayor llamado Pedro, que me conocía desde los tiempos en que venía aquí como un joven infante de marina de permiso, levantó la vista mientras limpiaba unos vasos. Había una expresión de preocupación en su rostro, como si supiera que la noche estaba a punto de tomar un rumbo que nadie quería. Seguro le cambia los pañales. El segundo chavo se unió a la conversación, su voz cargada de veneno y alcohol barato. Este era más bajo y fornido, y llevaba una chamarra deportiva de alguna preparatoria privada. El tipo de chico que nunca ha tenido que trabajar un día en su vida, que nunca conoció el verdadero significado de la palabra responsabilidad. Ándale, preciosa. Nosotros te enseñamos lo que los chavos de ahora pueden hacer. El tercero, alto y delgado, con el pelo grasoso que parecía no haber sido lavado en días, bloqueó nuestro camino hacia la puerta. Sí, el abuelo seguro ya no se le para. Miré a esos chicos. Los miré de verdad. Manos suaves que nunca habían sostenido nada más pesado que un control de videojuegos. Jeans de marca que costaban el salario de un mes de un trabajador promedio. El tipo de chavos que nunca habían dado un golpe de verdad en su vida. Solo habían visto demasiadas películas y se creían muy duros. Pero había algo más. Algo que me molestaba más allá de la arrogancia juvenil. Era la forma en que miraban a Alicia. No era admiración o incluso deseo común, era posesión. Como si ella fuera un objeto que simplemente podían tomar si decidían que lo querían. Sí, claro, muchacho, dije, asintiendo lentamente.
Alicia me conoce lo suficiente como para reconocer ese tono. Es el mismo que usaba cuando trataba con reclutas que creían saber más que el instructor. Calmado, paciente, peligroso. El chavo güero confundió mi contención con debilidad. Infló el pecho como un gallo preparándose para una pelea, sus amigos riendo detrás de él como si fueran un público pagado para animarlo. ¿Qué quieres decir con eso, ruco? Su voz era más alta ahora, tratando de atraer más atención. Nada, dije, pero mi mente ya se estaba moviendo al modo táctico. Solo nos vamos. Pero mientras Alicia y yo nos dirigíamos a la salida, podía sentirlos detrás de nosotros. La energía en la sala había cambiado por completo. Lo que comenzó como una noche tranquila de celebración, ahora tenía la tensión eléctrica de una operación militar a punto de salir mal. Pedro me miró y negó ligeramente con la cabeza, como si se disculpara por lo que su establecimiento estaba a punto de presenciar. Algo me decía que esa noche no había terminado. Era el mismo instinto que me mantuvo vivo durante 2 décadas de servicio militar. La sensación en el estómago que aparece cuando sabes que el peligro se acerca. 20 años atrás habría manejado esto de manera diferente. En la época en que era el sargento Méndez, enseñando combate cuerpo a cuerpo en la base de la Marina en Veracruz, tenía menos paciencia para la falta de respeto. En aquellos días, un chavo como ese güero habría aprendido su lección de una forma mucho más directa y dolorosa. Pero Alicia cambió eso. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de demostrarle algo a cualquier bravucón que se cree rudo. Se trata de proteger lo que importa sin rebajarse a su nivel. La conocí en 1998, justo después de mi tercera misión en el extranjero. Trabajaba como enfermera en el Hospital Militar de la Ciudad de México, cuidando a tipos como yo, que regresábamos cargando más que solo mochilas. Volvíamos cargando cicatrices invisibles, recuerdos que nos despertaban en medio de la noche, el peso de decisiones que cambiaron vidas para siempre. La primera vez que la vi, estaba sosteniendo la mano de un viejo veterano de la Segunda Guerra, mientras él lloraba por pesadillas que nunca lo dejaban en paz. Había algo en la forma en que lo consolaba, una combinación de fuerza y amabilidad que nunca había visto antes. Fue entonces cuando supe que ella era diferente. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la capilla de la base. Alicia quería hijos y yo también, pero nunca sucedió para nosotros. Los médicos nunca pudieron explicar exactamente por qué. Tal vez fueron los años de exposición a productos químicos durante el servicio militar. Tal vez fue solo el destino. En lugar de dejar que eso nos destruyera, nos dedicamos el uno al otro. Ella me apoyó durante la difícil transición a la vida civil. Cuando intentaba descubrir quién era sin el uniforme, sin la estructura militar que había definido mi identidad durante 2 décadas. Y yo la apoyé cuando decidió volver a la universidad para estudiar enfermería, y luego durante la maestría en gestión hospitalaria que hizo los fines de semana mientras trabajaba a tiempo completo. Ahora, ella dirige la unidad de trauma en el Hospital Ángeles, una de las mejores profesionales en su campo en todo el estado. Esta noche debía ser especial. Alicia acababa de ser ascendida a jefa de departamento después de 5 años intentándolo, y estábamos celebrando en la cantina de Miguel porque fue donde tuvimos nuestra primera cita hace más de 2 décadas. Misma mesa de esquina, misma multitud de viernes por la noche, mismo cantinero que nos recordaba de cuando éramos jóvenes y sin dinero, cuando yo todavía me estaba adaptando a la vida civil y Alicia estaba terminando la universidad. Pero esos universitarios nos estuvieron observando toda la noche. Los noté cuando entramos, la forma en que su conversación se detuvo cuando Alicia se quitó el abrigo, revelando el vestido que le había comprado como regalo de promoción. La forma en que se dieron codazos y se rieron como niños de escuela viendo una revista. La forma en que el güero seguía estirando el cuello para verla mejor, sin ningún respeto o discreción. Ya había visto esa mirada antes en bares en el extranjero, cuando algún soldado borracho decidía que quería algo que no era suyo. Siempre terminaba de la misma manera, con alguien aprendiendo una dolorosa lección sobre el respeto. Alicia también se dio cuenta, pero está acostumbrada a llamar la atención. 26 años de matrimonio,
y todavía hace que la gente se voltee a mirarla por donde pasa. Normalmente lo tomo como un cumplido, una confirmación de que soy un hombre afortunado. Esta noche se sentía diferente, más depredador. Son solo niños, susurró cuando me vio observándolos con más atención. Ignóralos. Pero mientras estábamos sentados compartiendo un aperitivo de camarones, podía escuchar fragmentos de su conversación. Algo sobre un desperdicio para un viejo y apuesto a que se muere por un trato de verdad. El tipo de conversación que cruza la línea, que convertía a mi esposa en un objeto para su diversión. El chavo güero se levantó para ir al baño y tuvo que pasar justo al lado de nuestra mesa. Disminuyó el paso deliberadamente. Miró a Alicia de arriba abajo, como si fuera un trozo de carne en la carnicería, y luego le guiñó un ojo con una sonrisa que me recordó a todos los depredadores que había encontrado durante mis años de servicio. Alicia desvió la mirada, incómoda por primera vez en la noche. Sus mejillas se pusieron rojas, no de halago, sino de vergüenza. Fue entonces cuando supe que nos íbamos, no porque tuviera miedo de 3 universitarios borrachos, sino porque Alicia merecía algo mejor que pasar la celebración de su promoción escuchando su basura. Debí saber que no lo dejarían terminar así. Chicos como esos nunca lo hacen. El estacionamiento de la cantina de Miguel estaba mal iluminado, cubierto por una oscuridad que parecía más densa de lo que debería. Solo unos pocos postes de luz proyectaban sombras largas entre los autos, creando bolsas de oscuridad donde cualquier cosa podría estar esperando. El aire estaba cargado con el olor a asfalto mojado y la humedad pesada que precede a una tormenta de verano. Alicia y yo estábamos a mitad de camino hacia mi camioneta cuando escuché pasos detrás de nosotros. No los pasos casuales de alguien saliendo del bar, sino pasos deliberados, medidos, de alguien que intentaba ser sigiloso, pero fallaba por culpa del alcohol. Oigan, ¿a dónde van? La voz del güero resonó en el asfalto, cargada de falsa valentía líquida. No habíamos terminado de hablar. Dejé de caminar. La mano de Alicia encontró la mía automáticamente, como siempre lo hace cuando está nerviosa. Sus dedos temblaban ligeramente y podía sentir su pulso acelerado a través de la piel. En 26 años juntos, me ha visto lidiar con exactamente 3 peleas. Todas las veces, terminó antes de empezar. Pero Alicia sabía que cuando dejaba de caminar así, algo serio estaba a punto de suceder. «Raúl», dijo en voz baja, su voz casi un susurro, «vámonos». Me di la vuelta lentamente. Los 3 estaban parados allí, bajo las luces amarillentas del estacionamiento, pareciendo los dueños del mundo. El güero tenía el celular en la mano, probablemente grabando lo que él pensaba que sería su gran momento de gloria, más contenido para publicar en las redes sociales e impresionar a sus amigos. «El problema es este», dijo el fornido con la chamarra deportiva, dando un paso adelante como si fuera el líder de una pandilla. «Creemos que tu esposa quizás quiera pasar un rato con hombres de verdad». El alto y delgado se rió, un sonido desagradable que resonó en las paredes del estacionamiento. «Sí, antes de que se le olvide cómo se siente». Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No era ira exactamente, porque la ira es una emoción que nubla el juicio. Esto fue más como un interruptor cambiando de una posición a otra. De Raúl, el civil que se preocupa por la cuenta de la luz y el seguro médico, al sargento Méndez, el hombre que entrenó a infantes de marina para luchar en algunas de las situaciones más peligrosas del mundo. Alicia sintió el cambio en mi postura. Mis músculos se tensaron, mi respiración se volvió más controlada. «Raúl, todo está bien, cariño», dije, sin quitar los ojos de los 3 chavos. «Estos muchachos solo quieren bailar un poco». El güero se acercó, confundiendo mi calma con debilidad. «¿Bailar? ¿Qué diablos significa eso?» «Significa», dije, poniendo mis llaves en la palma de la mano de Alicia, «que nos siguieron hasta aquí porque se creen muy duros. Así que vamos a averiguarlo». Me quité el saco, lo doblé cuidadosamente y se lo entregué a Alicia. El movimiento fue deliberado, practicado, la forma en que me preparaba para los ejercicios de entrenamiento cuando necesitaba demostrar una técnica a los nuevos reclutas. También era una forma de ganar tiempo para evaluar la situación, calcular ángulos, identificar amenazas. El estacionamiento tenía buena visibilidad,
sin obstáculos significativos. La superficie era de asfalto firme, sin baches ni escombros que pudieran causar problemas de equilibrio. Más importante aún, estábamos lo suficientemente lejos de la calle principal para que no hubiera riesgo de involucrar a civiles inocentes. Muy bien, dije arremangándome las mangas de la camisa. ¿Quieren bailar un poco? Vamos, pero una regla, uno a la vez. Los tres se miraron y empezaron a reír. Era el tipo de risa nerviosa que los jóvenes tienen cuando intentan convencerse a sí mismos de que no tienen miedo. El güero guardó el celular en su bolsillo y tronó los nudillos, un gesto que probablemente había visto en alguna película. ¿Hablas en serio, ruco? ¿Quieres pelear con nosotros tres? Uno a la vez, repetí, mi voz manteniendo ese tono tranquilo que solía usar durante las sesiones informativas de misión. A menos que tengan miedo. Eso les dio en el orgullo. Los hombres jóvenes y su orgullo, siempre su debilidad. No podían retroceder ahora sin parecer cobardes frente a los demás, y definitivamente no podían admitir que le tenían miedo a un hombre 20 años mayor. Alicia dio un paso atrás hacia mi camioneta. Ella sabe de lo que soy capaz, aunque no haya tenido que demostrarlo en años. Durante mi tiempo en servicio activo, enseñé tácticas defensivas a infantes de marina con la mitad de mi edad, tipos que se creían indestructibles hasta que descubrieron que la experiencia y la técnica siempre vencen a la fuerza bruta y la arrogancia. Sé cómo leer el equilibrio de un oponente, su impulso, sus intenciones escritas en el ángulo de sus hombros y la posición de sus pies. Estos chicos no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Estaban telegrafiando cada movimiento, incluso antes de decidir hacerlo. El güero giró los hombros preparándose para avanzar. Los otros dos lo flanquearon, pensando que los números les darían una ventaja. Lo que no entendían es que 20 años de entrenamiento no desaparecen solo porque te pones ropa de civil y te salen algunas arrugas alrededor de los ojos. De hecho, con la edad viene la paciencia. Y la paciencia es la diferencia entre un joven furioso lanzando golpes salvajes y un veterano que sabe exactamente cuándo y cómo moverse. El güero vino hacia mí primero, exactamente como sabía que lo haría. Los universitarios siempre lideran con el ego, nunca con la estrategia. «Esto es por llamarnos niños, abuelo», gritó, preparando lo que probablemente pensaba que era un gancho de derecha devastador. Lo observé anunciar el golpe durante lo que parecieron 3 segundos enteros. Su peso se desplazó a su pie trasero. Su hombro cayó, todo su cuerpo enrollándose como un resorte. Era de manual, tan obvio que cualquier instructor de combate básico podría haberlo visto venir a kilómetros de distancia. En la Marina, decimos que la adrenalina hace que todo parezca en cámara lenta y puedes ver exactamente lo que viene. Pero eso solo funciona si has sido entrenado para usar la adrenalina, no para ser controlado por ella. Di un paso a la izquierda, solo lo suficiente. Su puño pasó zumbando junto a mi oreja, llevando todo su impulso. El chavo había puesto todo lo que tenía en ese golpe, contando con acertar mi rostro para detener su movimiento hacia adelante. Cuando no golpeó nada más que aire, la física tomó el control. Tropezó hacia adelante, desequilibrado, con los brazos girando tratando de recuperar el equilibrio. Ni siquiera necesité empujarlo. Simplemente me quité del camino y dejé que se estampara de cara contra el muro de ladrillos de la cantina de Miguel. El sonido fue como un melón maduro golpeando el concreto. Un sonido húmedo y definitivo que resonó en el estacionamiento e hizo que incluso sus amigos retrocedieran instintivamente. «¡Rodrigo!», gritó el chavo fornido con la chamarra deportiva, corriendo para ayudar a su amigo. Pero Rodrigo ya estaba fuera de combate. Se deslizó por la pared, la sangre manando de su nariz rota, tratando de entender qué acababa de pasar con su vida. «Mi cara», murmuró entre labios partidos, sus palabras indistintas. «Me rompiste la cara». «Tú te rompiste tu propia cara», dije, limpiando polvo imaginario de mi camisa. Yo solo me quité del camino. El chico de la chamarra deportiva, a quien el güero había llamado Santiago un par de veces durante la noche, me miró con otros ojos. Parte de la arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía sospechosamente al miedo.
pero todavía era lo suficientemente joven como para pensar que podía salvar la situación. «Tuviste suerte con Rodrigo», dijo Santiago, quitándose la chamarra como si fuera un boxeador preparándose para una pelea. «Pero yo jugué fútbol americano en la prepa». «Qué bien por ti», dije, adoptando una postura relajada pero equilibrada. «El fútbol americano te enseña a correr en línea recta contra personas que también están corriendo en línea recta. Esto es diferente». Santiago bajó el hombro y embistió como si fuera a taclearme, exactamente como esperaba. Tácticas de fútbol de preparatoria, contra alguien que pasó 2 décadas entrenando infantes de marina, en combate cuerpo a cuerpo. Habría sido gracioso si no fuera tan predecible. Esperé hasta que estuvo a 2 pasos de distancia, luego agarré sus brazos extendidos y usé su propio impulso para girarlo de lado. Un principio básico de artes marciales que había enseñado cientos de veces. Redirige la fuerza en lugar de oponerte a ella. Santiago se encontró girando en una dirección que nunca pretendió, sus pies despegándose del suelo por un momento antes de estrellarse contra el costado del gran contenedor de basura detrás de la cantina de Miguel. El impacto hizo que el metal resonara como una campana rota, un sonido que probablemente despertó a la gente en las casas cercanas. Pero su impulso no había terminado. El contenedor era lo suficientemente alto como para que, cuando Santiago lo golpeó a la altura de la cintura, sus piernas continuaran subiendo y pasando por encima. Por un momento, pareció flotar en el aire, con los brazos girando antes de desaparecer dentro del contenedor con un golpe húmedo. ¡Ayuda!, llegó su voz ahogada desde dentro del contenedor. «Estoy atorado». Me asomé por el borde. Santiago estaba encajado de cabeza entre las bolsas de basura, con las piernas colgando, la chamarra deportiva enredada en su cabeza. Se retorcía como una tortuga boca arriba. Sus movimientos solo lograban enredarlo más profundamente en la basura. El olor que subía del contenedor era indescriptible. Restos de comida podrida, aceite rancio y otras cosas que prefería no identificar. Santiago iba a llevar ese olor durante días, sin importar cuántas veces se bañara. 20 años en la marina me enseñaron paciencia, muchachos, dije, ajustándome la camisa. También me enseñaron sobre el apalancamiento. El tercer chico, el alto y delgado, estaba retrocediendo ahora. Su nombre era Carlos. Lo había escuchado durante sus ruidosas conversaciones en el bar. Miraba de un lado a otro entre sus 2 amigos. Rodrigo todavía caído contra la pared, sosteniendo su nariz ensangrentada y gimiendo en voz baja. Santiago luchando impotente en el contenedor, sus protestas ahogadas por las bolsas de basura. Y yo parado allí tranquilo, sin siquiera respirar agitadamente. Mis manos estaban limpias, mi ropa no tenía ni una arruga fuera de lugar. «Esto es una locura», dijo Carlos, su voz subiendo una octava. «No puedes simplemente agredir a la gente». «¿Agresión?», levanté una ceja. «Hijo, no le he puesto un dedo encima a ninguno de tus amigos. Se agredieron a sí mismos». Pero incluso mientras hablaba, podía ver a Carlos calculando sus opciones. Podía huir y debería, pero su orgullo masculino no se lo permitiría. Podía llamar a la policía, pero tendría que explicar por qué 3 universitarios siguieron a una pareja a un estacionamiento oscuro. O podía intentar salvar algo de dignidad. Carlos sacó su celular con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía». «Buena idea», dije. «Asegúrate de decirles cómo 3 jóvenes siguieron a una pareja casada a un estacionamiento oscuro y los amenazaron». Fue entonces cuando Carlos cometió su error. En lugar de simplemente llamar a la policía o irse, decidió que necesitaba salvar un poco de orgullo. Mientras hablaba con dureza sobre llamar a la policía, también estaba preparando un golpe traicionero, pensando que podría atraparme mientras no estaba mirando. Pero en la marina aprendes a observar todo al mismo tiempo. La visión periférica se convierte en una habilidad de supervivencia. No puedes darte el lujo de concentrarte en una sola amenaza cuando puede haber otras acercándose. Carlos lanzó un golpe descontrolado, un golpe violento dirigido al costado de mi cabeza. Me agaché ligeramente y su puño impactó de lleno en el parquímetro detrás de mí. El chasquido de sus nudillos golpeando el hierro fundido resonó en el estacionamiento como ramas secas rompiéndose. Carlos gritó.
No un alarido o un rugido, sino un grito agudo de pura agonía que probablemente despertó a la mitad del vecindario. Se agarró la mano derecha contra el pecho, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras la realidad de la situación finalmente comenzaba a penetrar en su mente ebria. «Mi mano», gimió como un niño pequeño. «Me rompiste la mano». «Tú te rompiste tu propia mano», dije, de la misma manera que solía explicar las consecuencias a los nuevos reclutas que tomaban malas decisiones durante el entrenamiento. «Le pegaste a un parquímetro». Para entonces la gente estaba saliendo de la cantina de Miguel para ver cuál era el alboroto. Pedro, el cantinero, se detuvo en la puerta negando con la cabeza, como si no estuviera sorprendido por el resultado. Algunos otros clientes estaban con sus celulares grabando las consecuencias, probablemente ya publicando en las redes sociales. Rodrigo todavía estaba contra la pared, con sangre por toda la sudadera de la UNAM, pareciendo que había peleado 10 asaltos con Mike Tyson. Santiago todavía estaba de cabeza en el contenedor. Sus movimientos se debilitaban a medida que se cansaba de luchar contra las bolsas de basura. Y Carlos estaba sentado en el asfalto, acunando su mano rota y sollozando como un niño. «Que alguien llame a una ambulancia», suplicó Carlos a la creciente multitud. «Por favor, ya llame», dijo una mujer que reconocí de dentro del bar. En cuanto oímos los gritos, Alicia se acercó y me entregó mi saco. Tenía esa mirada, la que me decía que estaba viendo a su esposo de la misma manera que lo veía hace 27 años, cuando nos conocimos. No el vendedor de seguros de mediana edad que se preocupaba por el césped y la jubilación, sino el infante de marina que podía manejar cualquier cosa que la vida le arrojara. «¿Estás bien, cariño?», pregunté poniéndome el saco. La tela todavía estaba tibia por su contacto. «Perfecta», dijo, entrelazando su brazo con el mío. «Absolutamente perfecta». Fue entonces cuando Carlos hizo un último intento desesperado por salvar su destrozada dignidad. «Nos agredió», gritó a la multitud señalándome con su mano buena. «Este ruco atacó a 3 estudiantes universitarios inocentes». Pedro dio un paso adelante, limpiándose las manos en un trapo de cocina. «Hijo, vi todo desde la ventana del bar. Ustedes 3 siguieron a esta pareja hasta aquí y empezaron el problema. Este caballero no lanzó ni un solo golpe». «Es verdad», dijo la mujer que llamó a la ambulancia, mostrando su celular. «Estuve grabando el alboroto. Lo tengo todo. Estos chicos se lastimaron solos tratando de pelear con alguien que claramente sabía lo que estaba haciendo». Otros clientes comenzaron a estar de acuerdo, sus voces superponiéndose mientras contaban sus versiones de los hechos. La narrativa se estaba formando y no era favorable para los 3 universitarios. El rostro de Carlos se puso pálido cuando se dio cuenta de que su versión de los hechos no iba a funcionar. Pero debe haber hecho algo», insistió, su voz volviéndose más desesperada. «Él se movió», dijo Pedro simplemente. «Ustedes se hicieron todo el daño a sí mismos». El sonido de las sirenas se acercaba, ambulancia y policía por el ruido creciente. Alicia apretó mi brazo. «Probablemente deberíamos quedarnos y dar nuestra declaración». «Ya lo estaba planeando», dije. «La verdad siempre es la mejor defensa». La verdad estaba empezando a caerles encima a esos 3 chavos. Habían buscado pelea con alguien que asumieron era un blanco fácil, y en cambio se habían humillado frente a testigos. Peor aún, lo hicieron mientras eran grabados desde múltiples ángulos. Santiago finalmente logró salir del contenedor, pero su chamarra deportiva estaba arruinada y estaba cubierto de lo que sea que se estuviera pudriendo allí dentro. Olía a comida vieja y a vergüenza, un aroma que probablemente tardaría días en quitarse de la piel. «Esto no ha terminado», murmuró Rodrigo entre labios hinchados, pero no había convicción en sus palabras, solo el lamento amargo de alguien que acaba de aprender una dura lección sobre el respeto. «Sí, ha terminado», dije. Terminó antes de empezar. La ambulancia entró en el estacionamiento, seguida por 2 patrullas de la policía. Sus luces rojas y azules pintaban todo con un brillo surrealista, como una discoteca del infierno. Mientras los paramédicos comenzaban a revisar a los 3 universitarios, pude ver cómo la realidad se reflejaba en sus rostros.
tendrían que explicarles a sus padres, a sus amigos, a sus profesores, a sus compañeros de fraternidad, cómo fueron humillados por un hombre de 54 años que ni siquiera había levantado un puño. Tendrían que vivir con esta historia por el resto de sus vidas. Alicia tenía razón en una cosa. Definitivamente no era así como habíamos planeado terminar nuestra cena de celebración, pero de alguna manera parecía exactamente como debía terminar. La oficial Patricia Ramírez tomó nuestras declaraciones mientras su compañero, el oficial Jiménez, se ocupaba de los 3 estudiantes. Conocía a Patricia desde hacía años, a través de mi trabajo con grupos de apoyo a veteranos en el hospital donde trabajaba Alicia. Era una policía competente que no se dejaba llevar por historias dramáticas. Escuchó mi relato con interés profesional, mirando ocasionalmente los videos de los celulares que los testigos proporcionaron voluntariamente. El estacionamiento estaba lleno de pruebas, todas favorables a nuestra versión de los hechos. Entonces, déjeme ver si entendí, dijo Patricia, revisando sus notas. Lo siguieron hasta el estacionamiento, hicieron amenazas verbales, sexuales y físicas, y luego cada uno se lastimó al intentar atacarlo a usted. Correcto, dije. Usé su impulso en su contra. Tácticas defensivas básicas. Tácticas defensivas, repitió Patricia tomando notas. De su servicio militar. 20 años en la Infantería de Marina, confirmé. Sargento retirado en 2018. Alicia estaba a mi lado, todavía sosteniendo mi mano. Podía sentir su orgullo en la forma en que apretaba mis dedos cada vez que respondía a una pregunta. Después de tantos años siendo solo el esposo de la jefa de enfermeras, era extraño ser visto de nuevo como el soldado que solía ser. Cerca de la ambulancia, los 3 chicos estaban recibiendo curaciones. Rodrigo necesitaba puntos en la nariz y la frente. Su cara parecía un mapa de carreteras de cortes y moretones. La mano de Carlos estaba definitivamente rota, probablemente en varios lugares, a juzgar por lo hinchada y morada que estaba. Santiago estaba casi ileso físicamente, pero todavía apestaba a basura y su dignidad estaba hecha trizas. El problema es, dijo el oficial Jiménez, acercándose a donde estaba entrevistando a los muchachos, que sus historias no coinciden con lo que vieron los testigos. ¿Cómo es eso?, preguntó Patricia. Están alegando que el señor Méndez los atacó primero, explicó Jiménez, pero tenemos 3 videos de celular diferentes que muestran cómo siguieron a la pareja hasta el estacionamiento e iniciaron el enfrentamiento físico. No me sorprendió. Los jóvenes atrapados en situaciones embarazosas siempre intentan reescribir la historia para parecer menos patéticos. Era la naturaleza humana, básica. También insisten en que debe haberlos golpeado de alguna manera, continuó Jiménez. No pueden aceptar que se lastimaron solos. Pedro, el cantinero, se acercó a nuestro grupo limpiándose las manos en su delantal. Oficiales, he sido cantinero durante 30 años. He visto todo tipo de peleas que puedan imaginar. Lo que pasó aquí no fue una pelea. Fueron 3 chavos borrachos tratando de meterse con alguien que creían que era un blanco fácil y recibiendo una lección de física. Los paramédicos estaban subiendo a Carlos a la ambulancia, con su mano rota en una férula temporal. Rodrigo se negó a ser transportado, pero parecía que lo había atropellado un camión. Santiago estaba siendo interrogado por separado por un tercer policía que había llegado como refuerzo. ¿Ya nos podemos ir?, preguntó Alicia. Patricia asintió. Tenemos su información de contacto si necesitamos algo más, pero honestamente, esto parece un caso cerrado. 3 individuos alcoholizados acosaron a una pareja y luego se lesionaron al intentar agredirlos. Mientras caminábamos hacia mi camioneta, pude oír la voz de Carlos desde la ambulancia, hablando por celular con alguien. Probablemente sus padres, a juzgar por el tono defensivo y desesperado. Mamá, no entiendes, decía. Este ruco debía ser una especie de experto en artes marciales o algo así. Nos acabó sin siquiera intentarlo. Alicia se rió en voz baja. ¿Experto en artes marciales? Casi, dije, abriéndole la puerta. Solo un viejo soldado que todavía recuerda algunas cosas. Mientras encendía el motor, Santiago pasó junto a nuestra camioneta, todavía apestando a basura, con su chamarra deportiva arruinada sobre el brazo. Miró a través del parabrisas hacia mí
con algo parecido al respeto mezclado con miedo. Era una expresión que reconocía de mis días de instructor. Rodrigo estaba apoyado en el auto de un amigo, sosteniendo pañuelos en su nariz que aún sangraba, hablando rápidamente por teléfono. Cada pocas palabras gesticulaba en mi dirección, probablemente tratando de explicarle a alguien cómo había sido humillado. «Van a recordar esta noche, por el resto de sus vidas», dijo Alicia mientras salíamos del estacionamiento. «Qué bueno», dije. «Tal vez la próxima vez lo piensen 2 veces antes de acosar a alguien». Pero tenía la sensación de que las consecuencias para esos 3 apenas estaban comenzando. En una era de redes sociales y videos virales, la humillación pública no se queda confinada a un estacionamiento en Coyoacán. 2 semanas después, Alicia me mostró el video en su celular durante el desayuno. El aroma a café recién hecho flotaba en la cocina, mezclado con el olor a pan tostado y la suave luz de la mañana del domingo. «Cariño, tienes que ver esto», dijo, apenas conteniendo la risa. El clip tenía más de 2 millones de vistas en varias plataformas de redes sociales. Alguien había compilado los 3 videos de los testigos en una sola pieza, completa con repeticiones en cámara lenta y comentarios ingeniosos. El título decía: 3 juniors universitarios reciben una lección de un abuelo de la Marina sin que él lance un solo golpe. Me observé a mí mismo apartándome tranquilamente del camino mientras Rodrigo se estrellaba de cara contra el muro de ladrillos. Luego, el espectacular clavado de Santiago en el contenedor de basura pasó en cámara lenta con música dramática de película de acción. Finalmente, el encuentro de Carlos con el parquímetro, su grito resonando sobre fotos congeladas de su expresión de shock. «Está en todas partes», dijo Alicia, desplazándose por los comentarios. Twitter, Instagram, TikTok. Alguien incluso lo convirtió en un meme. Los comentarios eran brutales para los 3. Universitarios. Imagínate ser tan débil que te gana la física. Estos chavos de verdad se creían muy rudos. El de la Marina ni siquiera sudó. Cuando te pasas de listo y te sale mal. El respeto se gana, no se exige. Pero las consecuencias reales fueron más profundas que la burla en las redes sociales. Alicia se había enterado a través de sus conexiones en el hospital que los 3 muchachos habían sido identificados por estudiantes de la UNAM que los reconocieron en el video. Sus nombres completos, sus fraternidades, sus cuentas de redes sociales, todo era de conocimiento público ahora. Internet había hecho su magia de detective colectivo y no había lugar para esconderse. Ahora la universidad había iniciado una investigación disciplinaria después de que el video se volviera viral. Aparentemente, el acoso a miembros de la comunidad se reflejaba mal en la reputación de la institución, especialmente cuando era capturado en video de alta definición y compartido millones de veces. Rodrigo y Santiago enfrentaban una posible suspensión. Carlos ya estaba en libertad condicional académica por otras infracciones, y este incidente lo empujó hacia la expulsión completa. El Departamento de Deportes de la universidad había suspendido a los 3 indefinidamente, a la espera de la decisión final de la universidad. La misma organización que les enseñó que eran intocables, ahora se distanciaba de ellos lo más rápido posible, temiendo que la asociación pudiera dañar sus programas de financiamiento. «Mira este», dijo Alicia, mostrándome un comentario de alguien que afirmaba conocerlos personalmente. Estos tipos solían actuar como si fueran los dueños del campus. Ahora no pueden mostrar la cara en ningún lado sin que la gente se ría. El video viral se había convertido en un caso de estudio sobre las consecuencias modernas. Todas las oficinas de seguridad del campus en el estado lo estaban usando en presentaciones sobre acoso y agresión. Todo instructor de defensa personal lo estaba mostrando para demostrar cómo el entrenamiento adecuado podía neutralizar amenazas sin violencia. 3 jóvenes que comenzaron la noche pensando que iban a humillar a una pareja mayor, en cambio, le proporcionaron a Internet semanas de entretenimiento a sus propias expensas. Pero hubo un giro que ni Alicia ni yo esperábamos. 3 meses después del incidente, estaba en la fila del supermercado cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di la vuelta
y me encontré con Rodrigo, el chico güero que había iniciado todo en la cantina de Miguel. Se veía completamente diferente, más delgado, más serio, con una fina cicatriz en la frente donde se había golpeado contra el muro de ladrillos. «Señor Méndez», dijo su voz vacilante, «¿puedo hablar con usted un minuto?» Mi primera reacción fue de tensión. Los viejos instintos tardan en morir. Pero luego vi sus ojos. No había ira allí, no había sed de venganza, solo algo que se parecía sospechosamente a la vergüenza. «Claro», dije, apartándome de la fila. «Solo quería decir», comenzó. Luego se detuvo, claramente luchando con las palabras. «Quería disculparme por lo que hicimos esa noche, por lo que yo hice». Estudié su rostro por un momento. La arrogancia juvenil había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía genuinamente reflexivo. «¿Y?», dije, queriendo escuchar más. «Me expulsaron de la UNAM», continuó. «Perdí mi beca. Mis padres estaban tan avergonzados que me mandaron a vivir con mi abuela en Puebla». Hizo una pausa, pasándose la mano por la cicatriz de la frente. «Pero ¿sabe qué es lo gracioso? Fue lo mejor que me ha pasado». Ahora estaba realmente interesado. «¿Cómo así?». «Mi abuela no tiene internet», explicó. «No tiene redes sociales, no se la pasa viendo videos en línea. Ella solo me vio como su nieto que estaba pasando por un momento difícil. Me puso a trabajar en su huerto, me hizo ayudar a los vecinos mayores con sus compras, me enseñó a cocinar, me miró directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, tuve que aprender lo que significa respetar a la gente. ¿De verdad?». Rodrigo me contó que se había inscrito en una universidad técnica en Puebla, pagando sus propias colegiaturas con el dinero que ganaba trabajando a tiempo parcial en una ferretería. No era la vida glamorosa que había planeado, pero era una vida que estaba construyendo con sus propias manos. «A veces veo ese video», dijo, «para recordarme quién no quiero volver a ser nunca más». «¿Y tus amigos?», pregunté. «Santiago logró volver a la universidad, pero en otro estado. Creo que todavía está tratando de esconderse de lo que pasó». «Carlos», Rodrigo negó con la cabeza. «Carlos no lo manejó bien. Culpa a todo el mundo menos a sí mismo». Hablamos por unos minutos más. Rodrigo me contó sus planes de graduarse y quizás abrir su propio negocio, sobre cómo su abuela le había enseñado que el trabajo honesto valía más que el estatus social, sobre cómo estaba aprendiendo a tratar a las personas con respeto real, no solo con cortesía superficial. Cuando nos estábamos despidiendo, dudó un momento. «¿Puedo preguntarle una cosa, señor Méndez?». «Claro. ¿Usted planeó todo eso? ¿La forma en que cada uno de nosotros se lastimó?». Pensé en la pregunta. «No planeé los detalles específicos», dije, «pero sabía que si ustedes atacaban sin pensar, la física haría el resto del trabajo». Rodrigo asintió lentamente. «Mi abuela dice que a veces la vida nos enseña lecciones que no queremos aprender, pero que necesitamos aprender de todos modos. Tu abuela parece una mujer sabia». «Lo es», dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. «Gracias, señor Méndez, por no haberme lastimado de verdad cuando pudo haberlo hecho». Mientras conducía a casa, pensé en esa conversación. Alicia siempre decía que cada persona que conocemos nos enseña algo, aunque no nos demos cuenta en el momento. Tal vez esa noche en la cantina de Miguel enseñó más que solo una lección sobre el respeto. Tal vez también se trató de segundas oportunidades. 6 meses después de esa noche en la cantina de Miguel, Alicia y yo volvimos para celebrar nuestro aniversario de bodas. Pedro nos recibió en la puerta, con una enorme sonrisa que iluminó todo su rostro, arrugado. La pareja famosa anunció a la sala: «Bebidas gratis para nuestras celebridades locales». La mesa de la esquina donde nos sentamos esa noche ahora era extraoficialmente conocida como la Mesa Méndez. Pedro incluso había colocado una pequeña placa discreta, donde el respeto se ganó y las lecciones se aprendieron. Durante la cena, Alicia me contó lo que había descubierto sobre nuestros otros 2 jóvenes conocidos a través de su red en el hospital y en las redes sociales. Santiago se había transferido a una universidad en Querétaro después de que su fraternidad lo expulsara permanentemente. Estaba estudiando administración de empresas agropecuarias y
por las raras publicaciones en sus redes sociales. Parecía estar leyendo bien lejos de los reflectores de la Ciudad de México. Carlos había enfrentado las peores consecuencias. Su mano rota requirió varias cirugías y meses de dolorosa fisioterapia. La lesión acabó permanentemente con sus sueños de jugar béisbol profesionalmente. Combinado con su expulsión de la universidad, perdió su futuro atlético y académico en una sola noche de malas decisiones. Según había oído Alicia, estaba viviendo con sus padres y recibiendo terapia, tratando de lidiar con la depresión que vino después de perder todo lo que creía que definía su identidad. ¿Alguna vez te sentiste mal por ellos? Se preguntó Alicia, cortando delicadamente su salmón a la parrilla. Lo pensé por un momento, observando a la misma multitud de viernes por la noche que había presenciado su caída hacía meses. Parejas jóvenes en citas, familias cenando, personas mayores como nosotros disfrutando de una noche tranquila, la vida siguiendo su curso normal. Ellos tomaron sus decisiones, dije finalmente. Las acciones tienen consecuencias. Solo los ayudé a aprender esa lección un poco más rápido de lo que podrían haberlo hecho de otra manera. Alicia sonrió y levantó su copa de vino tinto. Por las consecuencias, entonces. Por las consecuencias estuve de acuerdo, chocando mi copa con la suya. Cuando salimos de la cantina de Miguel esa noche, le sostuve la puerta a Alicia y la observé entrar en el estacionamiento donde 3 jóvenes habían aprendido la lección más difícil de sus vidas. Las luces de los postes proyectaban las mismas sombras largas, pero todo se sentía diferente ahora, pacífico, resuelto. Rodrigo, Santiago y Carlos descubrieron que el mundo no te debe respeto solo porque lo exijas, que la verdadera fuerza no se trata de intimidar a personas que parecen más débiles que tú, que algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera más difícil. La humillación pública lo siguió a través de las plataformas de redes sociales y en sus vidas reales, costándoles amistades, oportunidades académicas y posición social dentro de su comunidad. El video viral se había convertido en un registro permanente de su pésimo juicio, consultable por futuros empleadores, posibles parejas románticas y cualquier otra persona que pudiera buscar sus nombres en línea. Sus intentos de hacerse las víctimas fracasaron estrepitosamente cuando los testigos y las pruebas en video contradijeron sus afirmaciones, dejándolos enfrentar no solo las consecuencias físicas, sino también la pérdida de credibilidad y respeto de su familia, amigos e instituciones. Los 3 aprendieron que algunos errores resuenan mucho más allá del momento en que se cometen, que 20 segundos de malas decisiones pueden remodelar futuros enteros, que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando todo va bien, sino cuando enfrentan la adversidad. A veces, las mejores victorias son aquellas en las que nunca tienes que lanzar un golpe. A veces, la mayor fuerza reside en dejar que la vida enseñe sus propias lecciones. Y a veces, solo a veces, esas lecciones se quedan, al menos para algunos,